Bien, mis amados, estamos comenzando a estudiar Primera de Juan. Por cierto, a mí me bendijo mucho Primera de Pedro, Primera y Segunda de Pedro fue muy bueno, ¿verdad? Y nuestra oración es que también Primera, Segunda y Tercera de Juan sean de mucha bendición para nuestra vida, ¿verdad? Aprovecho antes de exponer para agradecer a las personas que hicieron todo tipo de demostraciones de empatía conmigo y con mi familia por el deceso de mi hermana, por la muerte de mi hermana. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y también doy gracias al Señor porque aunque no entiendo lo que pasó, mi alma no consigue asimilarlo como algo natural, aunque es algo natural que todos los seres humanos nos vamos a morir. Pasa que nuestro corazón no encuentra un asidero lógico para lo que pasa, ¿verdad? Aunque mi hermana había sufrido mucho por enfermedad durante toda su vida, no pensamos que llegue a los 30 años y llegó a los 56. Es un regalo de Dios, estamos muy agradecidos por eso. Pero claro, la lógica de nuestro corazón no quiere perder al ser querido, ¿verdad? Y entonces, pero glorificamos a Dios porque Él hizo lo que a Él le plació, nuestra vida está en manos de Él. Él dice hasta cuándo, Él sabe hasta cuándo y cuando Él determina algo no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Y cuando Él determina algo no hay que buscar culpables, hay que saber que lo que Dios hizo, lo hizo Él. Para gloria de Él, por voluntad de Él, por propósito de Él. Cuando toca decírselo a otro es fácil, cuando te toca vivirlo ahí se complica, pero quiero que sepan que no solo yo, sino toda mi familia nos hemos sentido muy cuidados por Dios, muy respaldados por Dios en la actitud de cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, amén. Bueno, vamos con esta carta de Juan. Fíjense que Juan es uno de los apóstoles más usados, podríamos decir, como Pablo. Y si tuviéramos que hacer un sinóptico de todo lo que escribió Pablo, si tuviéramos que hacer un cuadro sinóptico de todas las cartas que escribió Pablo, acuérdense, Pablo escribió el Evangelio, ¿verdad? Pablo escribió las cartas, las epístolas, perdón, Juan escribió el Evangelio de Juan, Juan escribe esto que vamos a estudiar, de Primera, Segunda y Tercera de Juan, pero ¿qué otro libro escribe? ¿Qué otro libro más escribe Juan? Apocalipsis. Ahora, quiero que piensen esto, en el caso de el Evangelio de Juan, Juan pone mucho énfasis en la salvación. Si usted mira el Evangelio de Juan, habla de salvación, habla respecto de salvación, y muestra al Hijo de Dios haciéndose hombre para salvar a pecadores. Eso muestra el Evangelio de Juan. Ahora, en esto de las epístolas de Juan, vamos a ver que Juan, ya el énfasis no es la salvación. Si usted mira, Juan da razones para uno pensar, ¿realmente soy salvo? Así que el énfasis de las cartas, de las epístolas de Juan, está en la santificación. Entonces, mientras que el Evangelio habla de la salvación, las epístolas hablan de santificación. Y Apocalipsis pone énfasis en la glorificación. Cuando le toca hablar de Juan, usted ya tiene una pauta de 3 puntos para hablar de él. La primera, Juan escribió el Evangelio poniendo énfasis en la salvación. Juan escribió las cartas, las 3 epístolas, poniendo énfasis en la santificación. Y Juan escribió Apocalipsis poniendo énfasis en la glorificación. Se parece mucho a Romanos 8 cuando dice: a los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los santificó, a los que santificó los glorificó. A los que llamó los justificó, a los que justificó los santificó y a los que santificó los glorificó. Eso es lo que está aconteciendo. Ahora, si tuviéramos que ponernos en el contexto de todo este gran tema de Juan, ¿en qué lugar creen que estamos nosotros? ¿En el lugar del Evangelio? ¿Necesitamos volver al Evangelio o realmente ya vivimos el Evangelio?
¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el Evangelio, el énfasis del Evangelio aplica a nosotros? Estamos viviendo el Evangelio, ¿correcto? Ahora, ¿o será que nosotros necesitamos poner énfasis en la santificación? ¿O será que nosotros debemos también poner énfasis en la glorificación? Por cierto, la glorificación viene de parte de Dios el Padre. La santificación también, pero la santificación es algo en lo que nosotros participamos. Nosotros no buscamos gloria para nosotros, el Padre nos hace partícipe de su gloria a través del Hijo. Pero sí el Padre nos da responsabilidad conjunta. Y eso es lo que muestra Juan. Juan muestra la responsabilidad humana de vivir el Evangelio. Mire lo que dice aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Importantísimo. Voy a poner aquí Juan, que había estado personalmente con Jesús, escribe con el propósito de ayudar a la iglesia. A reconocer a Cristo en todo tiempo. Y comienza diciendo, este es versículo 1 hasta el 4. Habla de cosas importantes. Tenemos comunión con el Padre. Es importante pensar en esto. Tengo comunión con el Padre. Cuando está hablando del Padre, está hablando de Dios el Padre, ¿verdad? Tengo comunión con el Padre. ¿Cómo puedo saber si tengo comunión con el Padre? No hay manera de tener comunión con el Padre si no conozco al Hijo, si no tengo al Hijo. Entonces la segunda cosa que pone aquí es el Hijo es el nexo entre el Padre y nosotros. Ahora, esta verdad la sabemos muchos. Si yo le pregunto, ¿tenemos comunión con el Padre? Usted me va a decir, sí. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Lo tienen claro, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos saben que el Señor Jesucristo es el nexo entre el Padre y nosotros? ¿Cuántos podrían decirme que tienen gozo perfecto y constante en sus vidas? Menos o menos, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué? Ese es el asunto que va a tratar Pablo. Hermanos amados, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan escribe para que quienes tienen comunión con el Padre a través del Hijo encuentren gozo perfecto. Hay ocasiones o hay situaciones que no nos permiten vivir
una vida en abundancia. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia no es, Él no dijo, yo vine para que tengan abundancia en la vida. Los que enseñan prosperidad malinterpretaron el versículo. No dice yo vine para que tengan abundancia en la vida. Dice yo vine para que tengan vida en abundancia. Es una vida que trasciende lo que se toca, es una vida que trasciende lo que anhela mi corazón, es una vida que trasciende absolutamente todo lo humano. La vida en abundancia que se nos dio es una vida de gozo constante. Es una vida de disfrute constante, pero no de las cosas de esta tierra, no de las cosas que lógicamente serían nuestra felicidad. Hemos sido llamados a una felicidad que va por encima de lo que es natural, por encima de lo que es de esta tierra. Me hace reír cuando la iglesia anda buscando, yo quiero lo sobrenatural y proclamo lo sobrenatural y decreto lo sobrenatural. ¿Saben qué, hermano? Lo sobrenatural de Dios se manifiesta en que aunque Dios no haga lo que yo espero, mi corazón tiene gozo. Aunque Dios no haga lo que son mis planes, mi corazón está confiado, está tranquilo. Aunque mi mundo está caído y destruido aparentemente, mi corazón confía en que Dios está en control de las cosas. Amén. Pero ¿por qué es que en medio de nuestra vida no tenemos gozo? Aquí viene el asunto importantísimo. Necesitamos santificación. Usted y yo necesitamos poner énfasis en la santificación. Y Juan está escribiendo, quiero escribir esto para que ustedes tengan un gozo perfecto. Miren lo que dice aquí, dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando te dijeron venía Cristo y la vida se te va a solucionar, te dijeron una verdad a medias. Porque no es que se solucionan los problemas, es que se soluciona tu problema existencial. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Eso es algo que nosotros sabemos. Los hombres todavía filosofan y no tienen noción de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van, no tienen idea. E inventan historias, inventan teorías y toda la historia. Pero aquí está revelado claramente, en el Evangelio está revelado claramente quiénes somos. ¿Quién es usted? Cuando yo digo quién es usted, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Muy bien, mi hermana, hijo de Dios. ¿Quiénes pensaron igual que la hermana cuando pregunté quiénes somos? ¡Qué maravilla! Soy un hijo de Dios. ¿De dónde venimos? De Dios. Somos criaturas de Dios y encima somos creados en Cristo Jesús. Doble creación. Creación natural y creación espiritual. ¿Y hacia dónde vamos? Venimos de Él, somos de Él y vamos hacia Él. No hay pierde, ¿verdad? Usted y yo la tenemos clara. No somos unos desubicados. No somos gente desorientada, somos gente orientada. Bueno, pero es tiempo de que empecemos a disfrutar de esa vida en abundancia que Dios nos dio. Es tiempo de que empecemos a vivir el gozo y que nuestro gozo sea cumplido. Así que Juan comienza dando la primera pauta respecto de que el gozo sea cumplido. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a poner aquí comunión. O el gozo proviene no de la ausencia de pecado,
sino de la comunión que santifica. Suena raro esto, ¿no? Sí. Claro. Por eso es que Juan está escribiendo la carta. La hermana dice, pero si nosotros decimos que somos de Dios, venimos de Dios y vamos hacia Dios y vivimos en tinieblas, ¿no será que es no hay algo que está mal ahí? Sí, eso es lo que está tratando de arreglar Juan aquí. Eso es lo que está develando Juan o desvelando Juan en nuestros corazones. Y la primera cosa que vemos aquí es que el gozo no proviene de la ausencia de pecado, sino de la comunión que santifica. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién de aquí no tiene pecado? Levante su mano el que no tiene ningún pecado en este momento. Pecadores, idos de aquí. Siempre hay el asedio del pecado, amados, siempre, siempre. Mientras estemos en esta tierra vamos a ser asediados por el pecado. Siempre habrá tinieblas procurando rodear nuestra vida. ¿Qué dije yo? Cuando la Biblia habla de tinieblas está hablando de pecado. Cuando la Biblia habla de oscuridad está hablando de eso, precisamente de pecado. Ahora mire, el gozo suyo y mío no proviene de que no haya pecado. Entonces, si decimos que dice Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren, el que dice soy de Cristo y deliberadamente peca, ese se está autoengañando. Ese se está mintiendo a sí mismo. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Tiene usted pecados deliberados? ¿Tiene usted pecados en los que los comete una y otra vez y otra vez y otra vez y que no está dispuesto a dejarlos? Preocúpese, podría usted no ser hijo de Dios. Ahora, ¿tiene usted pecados que le estorban? ¿Quiénes tienen pecados que les estorban? ¿Quiénes tienen tendencias a pecar que les estorban? ¿Verdad? Hay cosas que nos estorban. Que nos estorban. ¿Qué decía mi amada que le corté? Exacto, exacto. El predicador que habló ayer, un poquito antes del entierro, dijo algo precioso, el pastor Juan Carlos. Dijo, no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Él hace en nosotros a través de la comunión que hay entre Él y nosotros. Entonces, no es que, yo voy a ser feliz cuando no tenga ni un pecado. No existe. Mientras estemos en esta tierra, habrá pecado. Eso es lo que está diciendo Juan. Mientras estemos en esta tierra, habrá pecado rondándonos, asediándonos, procurándonos. Y tendremos nuestra carne que nos está haciendo barra para pecar, que nos está mostrando 1001 razones para pecar. Tenemos el mundo con su sistema, que es la tentación. Y tenemos Satanás, que está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Ronda en nuestra vida, enfatizando lo deleitoso del pecado para que nosotros caigamos. Y debemos saber, no nos centremos tanto en nuestro pecado, centrémonos en nuestra comunión. Entre más comunión con Dios tengamos, menos pecado tendremos. No se trata de que yo deje el pecado para agradar a Dios. Se trata de que Dios quite el pecado. Fíjense que no dijo, he aquí el Cordero de Dios que va a pedir que quiten el pecado para acercarse a Él. No dice eso. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano amado, ¿te has revolcado muchas veces en ese pecado? Bueno, es precioso saber que has fallado tantas veces hasta ahora porque has querido hacerlo en tu fuerza. Y si mejor empiezas a tener comunión con Él, y si mejor empiezas a enfatizar en tu comunión con Él, y si mejor comienzas a buscarle a Él para que Él te quite el pecado,
Y esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que hombres que no pueden, en Él, en el Señor Jesucristo, sí pueden. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. Ese todo lo puedo se refiere precisamente a eso. La circunstancia a mí no me va a llevar a pecar. Puedo vivir piadosamente en cualquier circunstancia. Cuando tengo y cuando no tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya vio? Entonces el gozo proviene no de la ausencia de pecado, sino de la comunión que santifica. Y esa comunión viene en partida doble. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Está diciendo, voy a poner aquí, el pecar es resultado de no tener comunión con el Señor Jesucristo. O sea, tengo que mirar mi vida y decir, bueno, si yo digo que estoy en Él y mi vida está llena de pecado, estoy viviendo una mentira. Estoy profesando una mentira. Y lo que necesito es de verdad estar con Él para que de mi vida desaparezca toda tiniebla. No sé si me dejo entender. Por lo visto no, porque están en la luna o una de dos, o están ustedes más dormidos que yo, que no he dormido tanto. Pero hermanos amados, ¿saben? Es importante que usted revise su vida. Si en su vida hay mucho pecado y usted no está preocupado por ese pecado, aunque usted venga a la iglesia, usted no tiene ninguna comunión con el Señor. Ese es el punto. Y eso es lo que está hablando aquí Juan. Señores, no se trata de que ustedes dejen el pecado porque no van a poder, nadie puede. Se trata de que ustedes tengan comunión con el Señor. Y entonces revísense. Si ustedes dicen que tienen comunión con Él y hay pecado, ustedes se están engañando porque no tienen comunión. Y si ustedes tienen pecado y están preocupados por su pecado, les está faltando comunión para poder dejar el pecado. Se trata de comunión. Oye, es importante la comunión que santifica. El pecar es el resultado de no tener comunión con el Señor Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, en otras palabras, pero si tenemos comunión, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado es el resultado de no tener comunión con el Señor Jesucristo. La comunión con Él se hace notoria a través de nuestra comunión con los hermanos. Mire lo maravilloso de esto. Ahora usted entiende por qué dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. ¿Sabe por qué? Porque la comunión con mis hermanos es lo que determina mi estado espiritual con Dios. Siempre lo digo, me odian por eso. Hay personas que no saben nada de ese pastor. Pero saben que cuando usted se aleja de la iglesia, con toda seguridad es por causa del pecado suyo. Y claro, cuando uno dice eso, la gente piensa, yo no estoy en adulterio, yo no he matado a nadie. Si no voy a la iglesia, no, pero hay pecados que son bien sutiles en nuestra vida y que nos apartan de la comunión. Claro, y venimos a la iglesia entonces buscando razones para no congregarnos. Y es porque verdaderamente no hay comunión con el Señor. Piénselo de esta manera. El termómetro de mi salud espiritual es el pecado. Estoy abundando en pecado, mi salud espiritual está un desastre. Eso muestra que necesito el remedio. El remedio para mi problema espiritual es la comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el medio de comunión con el Señor Jesucristo es cultivar una vida de comunión como iglesia, como congregación. Acuérdense, somos un pueblo, somos un cuerpo, somos una sola nación. Si algo acontece a Bolivia, todos los bolivianos sufrimos, ¿o no? Entonces, del mismo modo acontece con la iglesia. Si la iglesia está padeciendo de algo, todos estamos padeciendo. Me afecta a mí. Si un hermano
cae en un pecado, ese pecado me afecta a mí. ¿Se acuerdan cuando Acán han conquistado Jericó? Dios dijo que no tomen el botín. Y Acán tomó el manto babilónico y los lingotes de oro. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Nadie más sabía que él. Nadie más sabía. Trajo problemas al pueblo del Señor. Con toda seguridad. En la siguiente ocasión, un pueblo más chico les tira la peor paliza de su vida. Pierden como los mejores. Hombres mueren. Y de repente, si usted lee cuando Josué habla con él, le dice, glorifica a Dios y confiesa tu pecado. Y ahí él confiesa, sí, bueno, es que yo tomé un manto babilónico. ¿Y dónde está? Traiga. Confiese su pecado. Y murió. Hermanos, un pecado escondido en medio de nosotros daña a toda la iglesia. Daña a toda la iglesia. Esto se trata de comunión que santifica. Ahora, no se trata de junte. ¿Qué dije yo? La iglesia no es un junte como una frater, aunque tenemos amor fraternal. Pero no es ese tipo de junte. Esto no es un junte. Esto es un lugar donde venimos para ser transformados. El encontrarme con mi hermana, con mi hermano, debe producir transformación en mi vida y debe producir transformación en la vida de él. Ahí usted entiende que nuestro hablar tiene que ser santo. Pero yo sé que usted lo ha oído 1000 veces de mi boca, pero que no lo está practicando. Se trata de ser totalmente otros. Y es una cosa que va, voy a usar un término, concatenadas, eslabonada. Yo no puedo decir que tengo comunión con Dios el Padre si no tengo comunión con Cristo. Pero tampoco puedo decir que tengo comunión con Cristo si no tengo comunión con mi hermano. ¿Me dejo entender? Nuestras relaciones interpersonales en la iglesia determinan la salud de nuestra alma y también determinan la salud de nuestra congregación. Entonces el gozo, y somos infelices viviendo en el lugar del gozo. Porque en la iglesia debiéramos encontrar gozo. Pero hay más de uno que no quiere venir a la iglesia. Y culpa a los otros. Y al igual que como hace el hombre en el mundo, hacemos en la iglesia. Y nuestra frustración se la descargamos a los demás. Dicen, no, yo no voy porque hay chismosos, yo no voy porque la gente es así, son muy dragones en esa iglesia, no son habladores, no son tacaños, no esto, no lo otro. Y encuentro 1001 razones. No, el pastor es muy mundano, ríe mucho. No, el pastor es un idiota, no ríe nunca. Y siempre encontramos ese tipo de cosas. Entonces, y estamos en la iglesia, y venimos a la iglesia, y es como una obligación, ay, tengo que ir a la iglesia, qué bacana. Espera un ratito. La iglesia es un lugar de gozo. Gozo. Y gozo, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que necesitas para tener gozo, desde ahora y para siempre, te ha sido dado. Tu gozo será cumplido cuando tu comunión sea perfecta. Y comunión perfecta no es ausencia de pecado. Comunión perfecta es búsqueda constante de Dios directamente y a través de mis hermanos. Y esa búsqueda constante de Dios directamente y por medio de mis hermanos va a santificar mi vida. De eso se trata. No me voy a juntar con Judith. Bueno, Dios la trajo a Judith para que me junte con ella y a través de juntarme con ella encuentre santificación. No, lo que pasa es que ese Alfredo a mí no me cae bien. Dios trajo a Alfredo para que a través de la comunión con Alfredo mi gozo sea perfeccionado, mi gozo sea cumplido. No me gusta ese Herbert porque se duerme.
en pleno estudio bíblico. Y encima anda con el pecho abierto, mostrando los pelos del pecho en la congregación. Dios trajo a Herbert para que a través de Herbert mi gozo sea cumplido. Entonces lo importante de este asunto no es mirar qué tan santo es alguien, es mirar qué comunión santificadora puedo tener con ese alguien. ¿Y cuándo voy a tener comunión santificadora con alguien? Cuando tenga comunión personal con mi Señor. Amén. Entonces, mis amados, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Él es luz, no hay tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No dice tenemos ausencia de pecado, dice tenemos comunión. Pero como tengo comunión con mi hermano, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Eso dice más abajo, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión con Él se hace notoria a través de nuestra comunión con los hermanos. Por nuestra comunión con Él, podemos tener comunión que santifica entre los hermanos. Por esta comunión perfecta, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, no se trata de voy a dejar mis pecados, todos mis pecados, y entonces voy a ir a la iglesia. No, se trata de buscarlo a Él constantemente para dejar mi pecado, pero además no se trata de voy a buscarlo a Él, voy a irme a un monasterio y voy a tener comunión con Él para ya no tener pecado. No, se trata de voy a reunirme con otros pecadores que tienen el mismo problema que yo y tienen la misma necesidad que yo. ¿Cuál es la comunión entre nosotros? ¿Qué cosas tenemos en común? Busquemos puntos en común. ¿Cuántos de aquí tienen problemas con el pecado? Levanten la mano, por favor. Levanto enfáticamente mis dos manos. Tengo problemas con el pecado. Ok. ¿Cuántos de aquí están teniendo comunión con el Señor en búsqueda de santidad? Levanten la mano. Perfecto, qué maravilloso. Entonces, ahora, ¿cuántos están viniendo a la iglesia para encontrar santidad en otros para ser santos? Es una verdad a media, sí. Yo vengo a buscar santidad en otros, pero básicamente, antes que venir a buscar santidad, yo vengo a experimentar la santidad que Cristo me da con mis hermanos. Es como ir al colegio. Te dan una materia y te dicen, para mañana se aprende la tabla del 9, vamos a suponer. Para mañana se traen aprendida la tabla del 9. Te pasaste en soledad repitiendo la tabla del 9, ¿sí o no? Y todavía le pelás de vez en cuando. Y te venís creyendo que sabes. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 35. ¿Cómo 35? Pero si la he estudiado tanto. Claro, el ejercicio práctico de la tabla del 9 será lo que haga que la tabla del 9 se haga real en mí. ¿Y dónde voy a saber? Cuando hay otro que me evalúe. ¿Está aquí?
nosotros, el Señor nunca baja y se pone frente a frente a nosotros y nos evalúa, no. El Señor habla a nuestro corazón. Y para oír la voz de Dios en nuestro corazón necesitamos comunión en dependencia de Él. Y a veces no, nosotros creemos que tenemos comunión en dependencia de Él y no la tenemos. Y el lugar donde se descubre eso es en la iglesia, es con los hermanos. A través de los hermanos puedo descubrir mi estado espiritual. ¿Cómo, pastor? Fácil, fácil. Cuando venís a la iglesia hay gozo en tu corazón. Cuando venís a la iglesia hay paz en tu corazón. Porque si no hay un problema en tu corazón y necesitas primero arreglarlo con Dios. Porque tú no vienes a la iglesia para que los hermanos te den paz. Tú vienes a la iglesia porque tienes la paz de Cristo. Entonces, no puedo arreglar mis relaciones interpersonales si no he arreglado mi situación con Cristo. Y no puedo decir que estoy bien con Cristo si cuando vengo a la iglesia tengo problemas interpersonales. Comunión es vital, mis amados. No sé si estoy logrando pasar la idea, pero la comunión es vital. La comunión es el termómetro. Es como cuando vas a un hospital y te ponen ¿cómo se llama cuando te miden la presión? Un tensiómetro. Si te ponen, iba a decir un presiómetro. Un tensiómetro. Lo primero que hace, ¿por qué la enfermera en lugar de decir, oiga, venga, lo reviso, te pone un tensiómetro? ¿Por qué? Porque necesitas saber cómo está la cosa. Bueno, el tensiómetro de tu presión espiritual son tus hermanos. Lo primero que va a pasar en la iglesia cuando vengas es que vas a encontrar gente que no te agrada. Gente que no huele como te gustaría que huelan. Gente que no habla como te gustaría que hablen. Gente que no te mira de la manera que te gustaría que te miren. Gente que parece muy hipócrita. Gente que es metichi. Gente que es super archi extra mega recontra intrusa. Se mete donde no lo llaman. Gente que querés tener un rato de conversación personal con alguien y está con la pailota así la orejota, dirigiéndola como radar a tu charla. ¿Sí o no? ¿Quiénes han vivido esa experiencia en la iglesia? Pero por si eso fuera poco, te topas con gente que es insoportable. Le hablas y parece que estuvieran prestos a pelear. ¿No te ha tocado eso? Y a veces entablas una conversación con alguien y te das cuenta que esa persona está con el corazón lleno de odio. ¿O no? Y el que no tiene comunión con Dios, que piensa que se trata de, yo vengo a la iglesia para que todo el mundo me agrade, lo primero que hace es, dice, no, yo me voy de aquí, esta gente no sirve, me voy a otro lado. Y se van a otro lado. Y empiezan nuevamente la misma búsqueda. Voy a ir a que me hagan feliz. Y llega y se topa con la misma historia. Hay gente chismosa, hay gente que no te agrada, hay gente que no es de tu clase, hay gente que no es de tu intelecto, hay gente que no tiene sangre azul, porque los que tienen sangre azul son bichos. ¿Verdad? Y ahí tenés. Y la vida de esa persona se hace un constante peregrinar en búsqueda de gozo con una ausencia total de gozo. Y Juan sabía de esto. Entonces Juan está diciendo, oye, lo primero que tienen que entender, no se trata de ausencia de pecado. No anden buscando ausencia de pecado en los otros y en ustedes mismos. No anden haciendo eso. Mejor revísense si de verdad tienen comunión con el Señor. Porque si tienen comunión con el Señor, entonces será notorio en la comunión que ustedes tienen con sus hermanos. Ese es el punto. El gozo no proviene de la ausencia de pecado. El gozo proviene de la comunión que santifica. ¿Cuántas veces te pasaron cosas que te hicieron querer no ir nunca más a la iglesia? ¿Quién alguna vez dijo, no voy más? No voy más porque esa gente no sirve. No quiero saber de esa gente. ¿Te pasó? Y decidiste, nunca más voy a ese lugar.
Y luego algo te inquietó en el espíritu y fuiste a buscar al Señor y dijiste, me voy a quedar en mi casa y voy a buscar al Señor. Y empezaste a buscar al Señor y oraste. Y te pasaste un tiempo de comunión linda con el Señor y tu corazón se quebrantó. Y lloraste y te derramaste delante de Él y le dijiste, Señor, estoy frustrado, estoy así. Y de repente te sentiste muy bien, pero algo te faltaba. Y te acordaste de esa hermanita, de la metiche. Y decís, ¿qué será de la vida de esta hermana? Y la chismosa. Y el hablador. Y el dichudo de la iglesia. Y de repente apartás lo dichudo que es y descubrís cosas. Y sí, pero tiene esta cualidad. Sí es dichudo, pero es servicial. Y luego tu pensamiento es, yo podría ayudarle a cambiar. Ah, tuviste comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Se está haciendo real que el Hijo está en ti. Oye, hay la comunión santificadora en tu vida. Y de repente cuando acordás estás volviendo, como dice el chavo, otra vez la burra al trigo, ¿no? Y volvemos a la iglesia, ¿no? Y ay, sí, pucha, los hermanos. Benditos de Jehová. Nuestro gozo es perfecto cuando tenemos comunión verdadera con el Hijo. Cuando dependemos de Él para todo. Y eso se hace real. Y podemos comprobar constantemente nuestra vida a través de nuestras relaciones interpersonales unos con otros. Si tu relación con los hermanos está mal, escucha esto, si tu relación con los hermanos está mal, tu relación con Dios está mal. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Cuántos lo han mandado alguna vez para el Día del Amigo eso? Lo pusieron en su Facebook, a ver, ¿quiénes? Yo lo he puesto. Y lo he mandado para felicitarnos, el hombre que tiene amigos. Pero, ¿has tomado una conciencia plena de lo que habla ese versículo? Solo tiene amigos el que quiere ser amigos, no el que encuentra amigos. Encuentra amigos el que anda amistoso. Eso está hablando ese versículo. Exactamente lo mismo pasa en la iglesia. No vengo a la iglesia para ser cristiano, vengo a la iglesia porque soy cristiano. Y cuando me topo con alguien, ese alguien no me va a quitar el que soy cristiano, seguiré siendo cristiano. Y si alguien en la iglesia no es cristiano y me estorba, oraré, buscaré comunión con el Señor para yo ser una influencia santificadora para mi hermano. ¿Me dejo entender? Comunión santificadora. ¿Te pasó alguna vez que vos dijiste, este hermano, qué bendición puede haber para mí en este hermano? Y después lo menospreciaste por apariencia o por actitud o por lo que sea. Y luego hablaste con ese hermano y sacaste una gran bendición de él. ¿Te pasó alguna vez? Hermanos amados, otra vez, el gozo proviene no de la ausencia de pecado, sino de la comunión que santifica. Ustedes y yo vivimos buscando comunión con nuestro Señor constante. Y esa comunión nos santifica. Y cuando venimos a la casa del Señor, esa comunión con Dios se hace real. Y entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, el pecar es resultado de no tener comunión con el Señor Jesucristo. La comunión con Él se hace notoria a través de nuestra comunión con los hermanos. Y por nuestra comunión con Él podemos tener comunión que santifica entre los hermanos. Por esta comunión perfecta, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren lo que dice en el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es precioso. Voy a poner, esto es hasta el 7, 1 al 7, la primera parte. 5 al 7, perdón. Y punto 3. Negar nuestros pecados no es el camino al gozo.
versículo 8 hasta el 10. Hermano, ¿cuál es la tendencia del hombre pecador? Esconder su pecado, negar su pecado. Usted puede venir a la iglesia y puede cantar y puede gozarse y puede buscar llorar delante del Señor y hasta puede quebrantarse delante del Señor, pero su gozo no será completo mientras usted esconda su pecado. No es por negar nuestro pecado que viene el gozo, es por reconocer nuestro pecado. Pero no es solo por reconocer nuestro pecado que viene el gozo, es por confesar nuestro pecado. Mire, usted no viene a la iglesia a buscar el pecado del otro. ¿Qué dije yo? No viene. Algunas veces tengo deseo de hacer este ejercicio. Quiero que se levante la persona que quiera confesar sus pecados delante de la iglesia en esta mañana. Tengo muchas ganas de hacer eso. Y en otra ocasión tengo ganas de decir, esta mañana quiero que se ponga de pie aquel que sabe el pecado de alguien y lo quiere contar. Y usted verá que si yo digo quienes quieren venir adelante y confesar su propio pecado, no se levantarán manos. Pero si digo que pase adelante el que sepa el pecado de alguien, usted verá que se levantarán muchas manos. Porque es más fácil descubrir el error del otro que confesar el error mío. Es más fácil descubrir el pecado en otro que descubrir el pecado en mí. Y no hay manera de descubrir. A ver, quien no tiene comunión con Cristo, escucha esto, quien no tiene comunión con Cristo encuentra fácilmente el pecado de los demás. Y no encuentra fácilmente el pecado suyo. Quien tiene comunión con Cristo encuentra rápidamente su propio pecado. Y se preocupa de ayudar a los otros pecadores. ¿Me dejo entender? Te lo voy a decir de una manera más fácil. Entre más santo te sentís, menos comunión estás teniendo. ¿Estás aquí todavía? Antes de que me tiren su Biblia. ¿Dónde dice eso, pastor? Porque es con la Biblia que me tiene que hablar a mí. Muy bien, gracias por preguntarlo, amado. Gálatas capítulo 5. Abra. Versículo 16. ¿Lo tiene? Digo pues que, ¿qué sería andar en el Espíritu? ¿Quién me puede resumir esa oración en una sola palabra? Muy bien, mi amada, comunión. Andar en el Espíritu es comunión con Cristo. El Espíritu, el que es lleno del Espíritu Santo, siempre va a estar buscando comunión con Cristo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay mucha gente que tiene comunión con el Espíritu y no con Cristo. La verdad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vino para revelar al Hijo en nosotros, para glorificar al Hijo en nosotros. Así que si usted habla lenguas, así que si usted hace milagros, así que si usted expulsa demonios y no tiene comunión perfecta en primer lugar con los hermanos, probablemente usted está errado y no tiene ni siquiera comunión con Cristo. Y eso que usted pretende que es el Espíritu Santo puede ser un espíritu engañador en su vida. En aquel día me dirán, Señor, Señor, y les diré, no los conozco. Así que si usted es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo lleva a comunión perfecta con el Padre y el Hijo. La Trinidad es una unidad de tres personas distintas. Y entonces cada uno cumple una función específica y tiene un propósito específico respecto de los hombres. Los tres son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, ¿adoramos tres dioses? No, es una sola deidad.
Pastor, es muy difícil, sí, no es para explicarlo en este momento. Pero hermanos amados, no podemos decir que tenemos comunión, no podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo si no tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Y cuando tenemos comunión con el Señor Jesucristo empezamos a andar en el Espíritu y entonces no satisfacemos los deseos de la carne. Ahora, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Y da una larga lista. Pero donde quiero poner énfasis es, si son guiados por el Espíritu, ya no hay ley en contra de ustedes y se están manifestando las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Entre más comunión con el Espíritu tengo, más comunión con Cristo tengo, y la santidad de Cristo hace notorio mi pecado personal. Y entonces descubro que en mí hay adulterios. No, yo no soy ningún adúltero, pastor. A mí usted no me va a decir adúltero. ¿Y mirar pornografía acaso no es adulterio? Y autosatisfacerte personalmente con las manos o con cualquier otro objeto, ¿acaso eso no es un adulterio? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Se da cuenta? Estas cuatro cosas están casi siempre relacionadas a lo sexual. ¿Se dio cuenta de eso? Hay mucha gente que hasta ahora no descubre su adulterio. Hay mucha gente que hasta ahora no descubre su fornicación, pero habla en lenguas y se jacta. No, yo soy cristiano. Hermanos, ahora hay gente que sabe su pecado, que ha reconocido su pecado y que se arrastra y pelea y se jala los pelos tratando de dejar el pecado y no lo consigue. Porque aunque hay revelación de pecado, esa persona quiere en su propia fuerza hacerlo y no corre a tener comunión con el Señor. Escuche, aún el reconocer mi pecado puede ser motivo de perdición. Porque reconozco mi pecado y no lo dejo. Y para dejar mi pecado necesito comunión. Entonces, oye, si son guiados por el Espíritu, ustedes ya no están bajo la ley y se están haciendo manifiestas las obras de la carne. Has descubierto adulterio, fornicación, inmundicia. Pastor, ya yo, gracias al Señor, en lo sexual, yo nada que ver, pastor. Ya yo estoy cero en lo sexual. Lo único que hago es cuidarme. Cuando paso por los carteles de Cuba Libre, trato de no mirarlos. O por lo menos trato de no darle una segunda o una tercera mirada. Los vi ya y cambié mi mirada, pastor. Qué lindo. Pero ¿no será que hay idolatría todavía? ¿No será que hay egolatría? Uno ve cristianos que son de una intachable reputación en la iglesia, pero que son unos ególatras de primera. Idolatría, hechicerías. Pastor, yo jamás me metería en una hechicería. Sí, pero andás usando las palabras como si fueran un mantra y usás el nombre de Jesús como si fuera un mantra de brujería. Y pensás que por pintarle a tu auto Cristo viene y ya sos un santo de Jehová. O estás tratando de manipular a las personas y eso es una manifestación de hechicería. Pastor, yo jamás quiero manipular a nadie. Yo no ando usando el nombre de Jesús como un mantra y yo estoy apartado de toda fornicación y de todo adulterio y de toda hechicería. ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo estás en tus relaciones interpersonales? ¿No? Porque es fácil por ahí en los pecados que son visibles. Pero es que no soporto a los hermanos. Pero es que le tengo una bronca a esa hermana. Pero es que me enteré lo que esa hermana había hecho de otra persona y que no sé qué y esto y lo otro. Y la odio por eso. Enemistades. Enemistades. Pleitos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Nada de eso usted va a descubrir que hay en su vida si usted no tiene comunión con Cristo.
Pero si usted es verdaderamente alguien lleno del Espíritu Santo, lo primero que hará será descubrir estas cosas en su vida. Y ocurre lo más glorioso del Evangelio. Usted descubre que usted no puede hacerlo solo. Y usted corre y se agarra del Señor y le dice: Señor, sálvame de esto. Ayúdame. Y el Señor, no cuando usted quiere, sino en su tiempo, le da la libertad de ese pecado. Y cuando usted fue libertado de ese pecado, ¿sabe lo que usted hace? Usted no va a buscar el pecado de otro. Y si encuentra el pecado de otro, lo mira con misericordia, gracia y amor incondicional. Mi hermano está pasando por lo que yo pasé. Lo voy a ayudar como el Señor me ayudó a mí. Eso es el cristianismo verdadero. Por eso es que usted no tiene gozo siendo cristiano. Por eso es que no tenemos gozo siendo cristiano. Negar nuestros pecados no es el camino al gozo, es confesar nuestro pecado. Voy a poner aquí: necesitamos confesar nuestro pecado. Necesitamos comunión santificadora con Cristo. Necesitamos comunión santificadora con los hermanos. Amén. 3 cosas aprendimos hoy. La primera: hay un propósito en la carta que escribe Juan, y es que encontremos el gozo. Y entendamos que tenemos comunión con el Padre, que el Hijo es el nexo entre el Padre y nosotros, y Juan escribe para que quienes tienen comunión con el Padre a través del Hijo encuentren gozo perfecto. Voy a poner entre paréntesis: el gozo perfecto viene a través de ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La segunda cosa: el gozo proviene no de la ausencia de pecado, sino de la comunión que santifica. No es porque yo niegue o esconda mi pecado, y no es porque yo me muestre que nunca peco, que voy a tener gozo. No es por vivir una vida hipócrita que voy a tener gozo. Es buscando comunión con el Señor. El pecar es resultado de no tener comunión con el Señor Jesucristo. Usted necesita comunión. Ahora entiendo por qué el Señor Jesucristo dice se levantaba muy de madrugada a orar, y otras veces decía se pasó la noche orando, y ayunaban, ¿verdad? Ahora entiendo. La razón era, el Señor Jesucristo como Hijo de Dios necesitaba comunión con el Padre, y en la manera de salir victorioso y no pecar en esta tierra, aún estando en una carne tan pecaminosa como la nuestra, fue que Él tenía comunión con el Padre. Y ahora mire la actitud de Él. La comunión de Él con el Padre trajo salvación para nosotros. Ahora, la comunión de nosotros con Él trae, la comunión de Él con el Padre trajo santidad en su vida, perfecta. De manera que pudo dar su vida por otros. Bueno, ahora nosotros tenemos también comunión perfecta con el Padre a través de tener comunión con el Hijo. Y esa comunión con el Hijo trae santificación a otras personas. Ayuda en la santificación de otras personas. ¿Me deja entender? La comunión con Él se hace notoria a través de nuestra comunión con los hermanos. El primer lugar donde descubro si tengo comunión verdadera con Cristo es cuando tengo comunión con mis hermanos. Por nuestra comunión con Él podemos tener comunión que santifica entre los hermanos. Si de verdad tengo comunión con Cristo, el yo relacionarme, a ver, voy a poner a alguien de ejemplo. Que yo me junte con Anita Justiniano. Si yo tengo comunión con Cristo, el que yo me junte con Anita Justiniano será una comunión santificadora.
Porque cuando yo me junte con ella, no voy a ir con prejuicio y decir, oye, a ver, voy a mirarle a la hermana qué tal cuerpo tiene, si está pintada. No, no, no. Voy a ir buscando qué de Cristo le puedo dar yo a ella. Y cómo la puedo ayudar en su debilidad a ella, porque estoy seguro que ella tiene debilidades. Entonces, ahora, por esta comunión perfecta, tenemos la certeza de que la sangre de Cristo nos está limpiando de todo pecado, constantemente, constantemente. Finalmente, negar nuestros pecados no es el camino al gozo. Necesitamos confesar nuestro pecado, necesitamos comunión santificadora con Cristo y necesitamos comunión santificadora con los hermanos. Entonces voy a poner aquí el cumplimiento del gozo. ¿Cómo se cumple el verdadero gozo entre los creyentes? Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por la comunión santificadora contigo y con los hermanos. Señor, permite que todos los pastores de la tierra andemos en comunión perfecta contigo y eso traiga comunión perfecta con nuestros hermanos de la iglesia y haya comunión santificadora entre nosotros. Mi Padre, clamo por el pastor Elías, por Pablo James, por Jeff Mills, por los pastores de España que vamos a visitar. Clamo, Señor, por los pastores de Brasil, de Argentina, quienes están involucrados de una u otra manera con el ESI, por los pastores de Colombia también. Y te pido, Señor, que continúes abriendo por los de Paraguay. Señor, bendice la vida del pastor Marcelo Paredes y úsalo para tu gloria en el ESI Paraguay. Y Señor, ten misericordia de cada siervo sobre la faz de la tierra y permítenos vivir para alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, suplicándote, Señor, que haya comunión santificadora contigo y con los hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.